Buenas noches, estimados participantes. Si me logran escuchar, confirme por el chat, por favor. Buenas noches a todos. ¿Sí te escuchan? Muchas gracias. Si logran ver lo que es la diapositiva, ¿verdad? Por medio del chat. Muchas gracias. Hola, estimada Cleofe. Un gusto contar con tu participación nuevamente. Veo muchos estudiantes que están ingresando. 2 minutitos más, iniciamos lo que es la presentación. Buenas noches, estimados participantes. Estamos continuando con la segunda clase del día de hoy. ¿Sí me escuchan, verdad? Por medio del chat me confirman. Hola. Perfecto. Muchas gracias. Estamos continuando con la segunda clase de terapia cognitivo-conductual para el manejo de la ansiedad en niños con adolescentes. Mi nombre es licenciado Harold Navarro, soy el coordinador del taller. Estamos haciendo una invitación para que puedan conocer un extracto sobre nuestro diplomado de terapia cognitivo-conductual.
Hola, Harold, buenas noches. Se cortó, me parece. Buenas noches con todos, chicos. Se cortó, no se te escucha, Harold. Buenas noches. No sé si me escuchas, hijo. Visitar con nuestras eh, páginas oficiales de Accedo, ya sean Facebook, Instagram, TikTok, ¿no? Que ahí están promocionando actualmente, ¿no?, las campañas que tenemos vigentes, ¿no? Para que ustedes puedan también revisar lo que es la información que actualmente compartimos. ¿Quiénes somos? Somos un consorcio Holding 7.5 con más de 5 años de experiencia. Tenemos varias marcas ya establecidas en el mercado como SPEC, Acced, Olimpia, Plan S, Lactan, Gestores, ¿no? Cada uno tiene su rubro educativo de acuerdo al perfil profesional de cada uno de ustedes, ¿no? Actualmente estamos promocionando la marca CEDU. Como le digo, mi nombre es Harold Navarro, ¿no? Soy el coordinador encargado de brindarle toda la información detallada que ustedes necesitan, ¿no? Me pueden contactar, igual estoy que en cada uno de los participantes que he podido invitar en los grupos que están ahorita actualmente personalizados, me pueden hacer cualquier consulta directamente. Actualmente contamos con una gran variedad de diplomados que va a empezar en este caso en el mes de mayo. Estamos promocionando los cierres de inscripciones. Tenemos algo que se asemeja a lo que ustedes están buscando, ¿no? Actualmente el que estamos promocionando es tras terapia cognitiva conductual, ¿no? Que tiene que ver centrado más que todo en enfoque que pueden ustedes tratar síndrome de TDAH, síndrome de Down, también pueden tratar lo que son trastornos del espectro autista, ¿no? Es un poquito más completo, ¿no? Pero también si se quieren enfocar en algún trastorno en particular, también lo pueden hacer, ¿no? También tienen lo que es trastorno del espectro autista, que es TEA, terapia ocupacional, el método Montessori, terapia del lenguaje. En sí, como profesionales, cada año deberían especializarse en cada uno de ellos. Como ustedes sabrán, que le piden actualizaciones. Nosotros les brindamos ese soporte, ¿no? También para los padres de familias que se quieran especializar, en este caso, para que puedan orientar a sus niños en casa, que es lo más importante, también lo pueden hacer. Brindamos en las dos modalidades, ¿no? Tanto estudiantes, tanto en las carreras técnicas como padres de familia. Nuestra ponente actualmente que va a continuar con la clase es la magíster Betty Sánchez, que actualmente le vamos a brindar el pase para que continúe con su segunda clase. Esperemos que esté en línea para poderle dar el pase y poder continuar con la segunda clase de este taller gratuito. ¿Sí? Buenas tardes. Buenas noches, Harold. ¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Hola, magíster Betty. Dejo de compartir para que usted pueda continuar con su Ok, clase. muy amable, gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos. Hoy viernes, ya 26 de abril. Vamos a cerrar la semana prácticamente, pero todavía nos falta dos clases más, hoy y el de mañana. Voy a compartir pantalla. Me indican, por favor, si se logra ver. A ver, vamos a ver. ¿Se logra ver, chicos? Me indican por allí, por favor, si se logra ver. A ver, empezamos. Bien, si ayer hemos estado hablando, gracias chicos, si ayer hemos estado hablando lo que es ansiedad en niños, nosotros ya vamos identificando qué criterios diagnósticos tiene que presentar nuestro niño o adolescente para que pueda ingresar al programa. Si bien es cierto, vamos a identificar, ojo, que cada paciente tiene su particularidad. Uno quizás de repente, sí, hasta incluso chicos, la ansiedad, el niño puede salir quizás, ¿no? A realizar sus diferentes actividades, pero no tiene el mismo rendimiento que los demás niños. Podemos ver que quiere de repente estar en, o lo obliga prácticamente que de repente participe en actividades como el fútbol, en otra disciplina, pero van a ver que su actitud es totalmente diferente.
sin energía, sin ganas, algunas características que tal vez aparentemente no se ven como una ansiedad. Y recuerden, chicos, que la ansiedad también viene con algunos síntomas propios de la depresión. Entonces, cuando trabajamos lo que es la ansiedad, también hay que tomar en cuenta esos síntomas depresivos. ¿Y qué síntomas le acompañan, chicos, en la depresión? ¿Alguien por ahí los identifica? ¿Alguien por ahí sabe qué signos, síntomas se encuentra presente en la ansiedad también en niños y adolescentes? ¿Alguien por ahí? A ver, ¿qué pasa si un niño de repente se encuentra muy preocupado porque sus padres tal vez se están separando o de repente porque falleció o ya perdió un familiar o de repente también si sabe que ha llegado un nuevo integrante, un nuevo hermanito, una nueva hermanita, va a empezar su preocupación, ¿no? El que de repente le hagan más caso al hermanito, ¿no? El que quizás ya no le presten atención a él, ¿no? Que de repente piense que lo quieren más al hermanito. Entonces, aparte de esa preocupación, ¿qué siente también el niño o adolescente, ¿no? En el caso de separación, en el caso de la pérdida de algún familiar muy querido. Aparte de esa preocupación, esa ansiedad, ¿qué más sienten? ¿Hay o no hay tristeza? ¿Ustedes qué opinan? Buenas noches. Hija, buenas noches, ¿cómo estás? Eh, He visto, tengo un casito de una adolescente que es por problemas vive con o sea, no es su papá, Ya. es su padrastro, ya, y no demuestra tristeza, pero sí Ujú, bastantes cambios eh, en comportamiento. ujú, Eso demuestra bastante. ujú. Pelea con su hermano, no hace caso a su mamá, evita hacer los quehaceres, o sea, tristeza no hay. Y también por ahí he visto conductas de que todo eso, esa tristeza, creo yo, la transmite en un diario. Ya, perfecto. Porque mete de un diario, ahí transmite su tristeza. Muy bien, Carla, gracias por ese dato. Si ustedes se podrán dar cuenta, chicos, es cierto, la tristeza sí está presente, pero no lo van a poder ver en su mayoría. Sin embargo, quizás se van a dar cuenta cuando se vaya a acostar a dormir y de repente tenga problemas por esa tristeza y de repente esté llorando, esté pensando, ¿no? ¿Qué pasa si se separan? ¿Con quién me voy a quedar? ¿Con quién me van a dejar? Y ahora se olvidarán de mí. Va a haber muchas preguntas que los chicos, niños o adolescentes se van a, digamos, estar ahí rumiando todo el día, de esa preocupación, pero también a la vez es tristeza. Y algunos lo pueden canalizar mediante un diario, otros lo canalizan mediante el llanto, la tristeza, otros quizás de una u otra manera por ahí, ¿no? Cuando están solos, aislados, ¿no? Quizás mediante un dibujo, mediante también la ira, ¿no? Porque no necesariamente esa frustración, esa tristeza a veces lo demuestran hablando, sino se sienten frustrados y empiezan a actuar de diferentes maneras que los demás pues quizás van a ver algo que les sorprende, pero nunca ha sido así. ¿Qué pasó? Esa tristeza lo empieza a transmitir con ira. Van a ver esas cosas. Entonces, la ansiedad también trae algunos síntomas propios de la depresión, en mínimas, ¿no? En mínimas conductas, pero sí van de la mano, ¿ya? Entonces, ahí vamos identificando, por ejemplo, estas conductas. Ahora, si bien es cierto, vamos a trabajar, chicos, en que las conductas estas disminuyan, quizás otras empiecen a, digamos, aparecer nuevas conductas nuevamente, como hacer las tareas, retomar algunas actividades que habían dejado, interactuar con sus amigos, ¿no? Hacer las tareas, tiempo, dedicarse a hacer esos talleres, ¿no? Que los motiva. Todas esas conductas vamos a empezar a identificar las que ha dejado de hacer. Pero para iniciar el paquete de tratamiento, definitivamente algo de base que habíamos estado hablando ayer es que iba a iniciar con análisis. Ya. A ver, ¿qué es el análisis funcional, chicos? ¿Alguien por ahí tiene alguna idea? ¿Alguien por ahí conoce qué es el análisis funcional? Eso va a ir de base, chicos, o sea, no se olviden. ¿Qué es un análisis funcional? O si de repente alguien tiene por ahí una idea en base al título que les he puesto hoy, vamos por ahí.
porque es importante. Cuando hablamos acerca del análisis funcional, chicos, hablamos de cómo funciona esa conducta. Entonces, vamos a analizar cómo funciona esa conducta. Cómo aparece, de repente, por qué está el llanto, por qué está la frustración, por qué está, digamos, el que se muerda las uñas o el que se esté jalando, comiendo incluso el cabello, ¿no? Porque van a haber esas conductas también. El que esté de repente con dolor de cabeza, el que esté a cada rato de repente, ¿no? Tronándose los dedos o con esa inquietud, vamos a indagar qué está pasando realmente, por qué está pasando esa conducta, por qué ya no participa en clase, ¿no? Y quizás este va a ser un ejemplo, miren, ¿ah? Por ejemplo, chicos, acá, con estas conductas mínimas empiezan lo que son los problemas en conducta, que también se va a trabajar dentro del programa de modificación de conducta, dentro de la terapia cognitivo-conductual. Definitivamente vamos a modificar algunas conductas, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, como he puesto, ¿no? Este pequeño ejemplo. Por ejemplo, en la letra A, he puesto, ¿no? Rita quiere una rebanada de pastel. Ojo que a veces los niños te piden una u otra cosa. Entonces su mamá le pide, espérate un poquito, Rita. Pero Rita inmediatamente llora, no, yo quiero el pastel. Llora, grita, patalea, se tira al piso. Prácticamente ha hecho todo una frustración. Entonces la señora, para no pasar vergüenza, ¿no? De todas maneras, incómoda, un poco enojada, le dice que se retire. Ya, vamos, ponte para allá y te voy a dar el pastel. Entonces, ante esa situación, chicos, como ustedes podrán darse cuenta, ¿qué está pasando con la mamá? Definitivamente está accediendo ante el pedido que tiene Rita. Rita llega a tener su cometido. Y en base a eso, esta respuesta que está como la letra C, ¿ya? Es una forma de respuesta aparte. La niña ha logrado su pedido, ha logrado su cometido de que le den la rebanada de pastel, ¿mediante qué? Llanto, pataleta, gritos, que se tire al piso. Entonces, ha logrado lo que decía, pero con conductas inadecuadas, ¿ya? Y ahora, ¿qué vamos a buscar nosotros? Mire, es esa modificación de conducta, pero cuando vemos la ansiedad, lo vamos a ver de otra manera. ¿Ya? ¿De qué manera de repente, no, Rita? Está preocupada, tal vez, ¿no? Porque le he dicho a la mamá, supongámonos que le toca exponer mañana a primera hora. Entonces, Rita va a exponer la conducta en la letra B, lo vamos a describir como de repente empieza a morderse las uñas, empieza de repente a buscar de repente un poco de información, pero ya empieza con esa inquietud motora. De repente sale a hacer una cosa, otra cosa, y se muestra bastante inquieta. Y en la letra C, ya ante esa preocupación que no quiere salir a exponer, tal vez de repente le dice a la mamá que le duele el estómago y ya no va a poder ir al colegio. Entonces la mamá accede a que no vaya al colegio por ese dolor de estómago. Prácticamente, ¿qué ha aprendido esta paciente? Si bien es cierto, chicos, van a aparecer diferentes formas de cómo un adolescente, niño adolescente, tiene una conducta, pero en algunas, como en este caso, ¿no? Conductas de evitación van a aparecer. Evita, ¿no? Hacerle frente a una situación que le genera ansiedad, que cree que de repente no lo va a poder lograr. Entonces, vamos a identificar, la situación va a ser la misma para esa niña, para cualquier otro niño, pero vamos a ver la letra B. Ahí es donde aparecen las conductas ansiosas, ¿no? Preocupación, de repente dolor de estómago, y en la letra C, pues simplemente evita afrontar esa exposición. Entonces la mamá accede, ¿no? Y ya que no vaya al colegio porque se siente mal. Entonces, esa conducta y bueno, y ese consentimiento que le ha dado la madre se puede repetir un montón de veces. ¿Por qué? Porque ella está evitando exponer, está evitando exponerse frente a los demás porque tiene miedo, tiene vergüenza, y esa conducta no solamente puede ser esa vez, va a repetir varias veces y la mamá quizás nuevamente refuerce la conducta. Y si la mamá siempre le permite, ya hija,
mejor recupérate, no vayas al colegio, yo hablaré con tu tutora, no te preocupes, la niña se va a sentir aliviada. Aliviada porque de todas maneras ya no va a exponer, porque está evitando una conducta que le genera ansiedad y esto a corto y a largo plazo le va a hacer daño. Entonces, se va a mantener esa conducta inadecuada y por ende la ansiedad se va a mantener. ¿Por qué? Porque no le está haciendo frente con técnicas de afrontamiento. En base a ese ejemplo que les acabo de mencionar, que van a ver ustedes también en modificación de conducta, van a encontrar en diferentes trastornos. Vamos a encontrar ejemplos en lo que es la depresión, lo que es la ansiedad, quizás en violencia, problemas de pareja, porque también alguien por ahí de repente me va a preguntar, Cindy, pero ¿por qué vamos a tratar de repente problemas de pareja? Es muy importante, ¿por qué? Porque la relación de pareja o de padres va a ser muy indispensable para que pueda transmitirnos lo que es mediante el aprendizaje, ya mediante el modelado, el niño aprende diferentes conductas. Y si los padres o la pareja tienen una muy buena relación, definitivamente el niño también va a crecer dentro de un ambiente funcional y por ende las conductas también que él tenga van a ser saludables. Entonces, ¿de qué manera nos va a ayudar el análisis funcional a identificar las conductas? ¿En qué situaciones se da? ¿Quiénes están dentro de esa situación? ¿Qué conducta? La conducta blanco, porque así le llamamos en la letra B, es tal cual como se describe, ¿no? Se tira al piso, grita, llora, hace su pataleta. Y en base a esa conducta blanca o la descripción de la conducta, también vamos a hacer una línea base. ¿Qué es la línea base? Esta chiquita quizás puede llorar en la casa, puede llorar en el colegio, puede hacer su pataleta también cuando papá llega de trabajar. Entonces, puede tener esas conductas de rabietas o pataletas 3 veces al día o tal vez un poco más. Pero sabe que mediante la conducta de la pataleta o mediante la conducta del llanto va a obtener lo que desea. Esta conducta se puede repetir. Y ojo, eso nos va a dar, ya, nos va a dar esa cantidad de veces, ese tiempo de repente que llora la paciente, va a ser nuestra línea base, porque así va a ingresar a terapia. Y en la letra C también vamos a identificar por qué se mantiene esa conducta, por qué se refuerza esa conducta, por qué la niña no cambia, por qué de repente no sigue asistiendo al colegio, por qué no participa en el fútbol, en el vóley, por qué ya no va con sus compañeros, por qué no juega. Vamos a encontrar entonces quién ha reforzado esa conducta inadecuada o quién ha reforzado esas conductas de evitación. Como ustedes se podrán dar cuenta, hay diferentes estímulos quienes mantienen la conducta. Puede ser un refuerzo en la letra C, puede ser un castigo, pero ahí vamos a identificar qué es lo que está sucediendo para que aparezca, se mantenga esa conducta. ¿Ya? Entonces, es un análisis funcional, chicos, lo vamos a dividir en ABC, ¿ya? Ahora, ¿qué es el análisis funcional? En realidad es como método, ¿no? Algunos también le llaman técnica, que puede ser utilizada en la evaluación y también en el tratamiento. Pero, ya, el análisis funcional como método es para la comprensión del comportamiento. No solamente es para una evaluación, me va a ayudar a comprender por qué de repente el niño se encierra en el cuarto. ¿Por qué de repente el adolescente ya no quiere ir al colegio? De repente, ¿por qué el joven se encierra en su cuarto cuando llegan sus padres? ¿O por qué incluso las niñas lloran, ¿no? O se lastiman cuando saben que van a ir a un lugar, de repente la casa de un familiar, la casa de un amigo, y te va a ayudar a comprender por qué aparecen esas conductas ansiosas? Te va a dar prácticamente, ¿no? Que tú encuentres qué estímulos les puede estar generando esa reacción inadecuada. Y eso es lo que nos dice Carl Landon y Yarbrough. Entonces, nos ayuda bastante a poder comprender, identificar. Ahora, el conductismo operante ya esencialmente es un análisis científico, chicos, de las intenciones, motivaciones, objetivos y propósitos. ¿Por qué? Porque aparte de analizar, de comprender por qué se da esa conducta, yo voy a establecer objetivos.
y voy a establecer propósitos para cambiar esa conducta, ¿no? Sin embargo, siguiendo los supuestos filosóficos, epistemológicos, ¿no? Del conductismo radical, los conductistas operantes evitan utilizar términos mentalistas como propósito, similares como intención, motivación, objetivo. En su lugar, ellos optan, ¿no? Por hablar acerca de las variables, de las cuales el comportamiento es función, ¿no? Y en el nombre se da el método para identificar esas variables. Es el famoso análisis funcional. Sobre todo esto nos sale el conductismo. También hablamos que la evaluación funcional es un proceso de observación. ¿Por qué? Porque incluso tú con esta técnica vas a poder sentarte frente a, de repente, a varios alumnos y vas a identificar tal vez por qué a cada rato se levanta Pepe y se va al baño. ¿Por qué de repente Carolina se pone a llorar en clase y de repente en ciertos cursos? ¿O por qué de repente una de sus compañeras se acerca a la hora de recreo, va y se encierra en el baño y regresa con los ojos rojos? Tú, mediante la observación, vas a empezar a llenar estos cuadros de análisis funcional y ahí vas a darte cuenta, ¿no? De qué estímulos, qué situaciones le generan algunas conductas de ansiedad, niño, adolescente o adulto, ¿no? Entonces, es un proceso de observación, ¿ya? Ahora, chicos, algo también bien interesante que estamos viendo hoy en día es, por ejemplo, juego patológico. Y eso lo estamos viendo en niños y adolescentes. Incluso, ¿no? Tengo varios pacientes que van al colegio, pero también van a la academia y están con el celular. ¿Ha aumentado ese trastorno? Sí. Ahora, lo que han podido analizar, puede analizar, ¿no? En alguno de estos casos, por qué el niño de repente, en hora de clase, ¿no? En cuanto a la academia, están con el celular, pueden estar debajo. Ya la encontré varias veces a uno de mis pacientes, ¿no? Con el celular abajo, pero jugando, estando en diferentes juegos. Vamos a identificar en qué situaciones aparecen, ¿no? ¿Cuántas veces juega al día? ¿Cuánto tiempo? Y parece mentira, chicos, pero ahí también ustedes van a ver la ansiedad. ¿Por qué? Porque este jovencito, desde la noche hasta las 3 o 4 de la mañana, está jugando en lo que es en el celular o bien en la computadora. Hay juego patológico que está dentro de la ansiedad, también vamos a trabajar. Al menos ese trastorno está bastante en los adolescentes hoy en día. Y ahí también te va a permitir que tú le des un cuadro, ¿no? Que pueda llenar ya ese cuadro papá o mamá y que identifique cuántas horas está en el celular, cuántas horas está en un juego de internet. Y eso te va a ayudar para que tú puedas recabar información y que te permita ver qué antecedente, ¿no? ¿Qué ocurre antes, ya, el antecedente, y después de una conducta, una consecuencia, para vislumbrar la relación que tienen en su aparición esa conducta? También estas variables nos dan la información necesaria para comprender ese aprendizaje, cómo lo aprendió, y mantenimiento de una conducta determinada, teniendo en cuenta la función. Por ejemplo, del caso que yo les menciono, que ese niño está hasta las 3 o 4 de la mañana, tal vez, miren, y ahí vamos a identificar, ¿no? Que la mamá quiere quitarle el celular, el papá de una u otra manera aparece y dije, pero déjalo, es un adolescente, es un juego, no está viviendo su adolescencia. Entonces, de una u otra manera, está quitando autoridad. Y en ese, digamos, que se están colocando y que sí, que no, que alguien que quiere tomar, ¿no? En conjunto poner las reglas y el otro, pues pasa ese límite. En esa confrontación de establecer límites, chicos, el adolescente pues simplemente va a hacer lo que él quiere. Más aún se siente prácticamente reforzado por el papá. Si refuerza esa conducta de que se pueda quedar hasta las 3, 4 de la mañana, porque es un adolescente, justificando una conducta inadecuada. Entonces ahí va a haber la conducta de reforzamiento, porque lamentablemente este joven tiene problemas en el colegio. Y bueno, ahora sí se le va a trabajar otras técnicas que va a interferir, está interfiriendo ya en la parte académica, ¿no? Pero ya cuando va a la academia, por ejemplo, hay una observación, sí, por parte de sus tutores, pero no todas las horas puede estar ocupado. Tenemos que también tener esto en cuenta para poder ayudar. Ya. Entonces vamos a aprender a identificar en ludopatía, chicos. Lo que es juego patológico lo van a encontrar bastante en adolescentes y eso lo van a aprender aquí.
Entonces, estas variables nos dan la información necesaria para comprender el aprendizaje, por qué se mantiene esa conducta, qué tanto, digamos, el padre y la madre están participando en estilos de crianza, ¿ya? ¿Por qué mantiene esa conducta determinada, no? Teniendo en cuenta esa función, que se mantenga esa problemática para ellos, y cuando haya resultados quizás un poquito más preocupantes, recién los padres van a tomar en cuenta. Pero, ojo, cuando nosotros trabajamos análisis funcional, chicos, también le vamos a dar estas cartillas a los padres para que también hagan los registros respectivos. Porque cuando hablamos acerca, por ejemplo, ¿no? de juego patológico que está dentro de la ansiedad, y tal vez el paciente inicia, ¿no? Que está de repente 5, 6, tengo un paciente de hasta 7 horas que recién ha ingresado a terapia, ¿ya? Vamos a ir reduciendo el uso del internet, celular, pero de manera gradual. Y eso también se trabaja en terapia. Entonces, vamos a identificar, ¿ya? Que de una u otra manera, qué estímulos, qué situaciones está dando para que se mantenga esa conducta. Y vamos a trabajar de la mano con los padres. Ahora, el análisis funcional está como este ejemplo. Veamos. Antecedente, ¿no? Estímulo de conjunto, ¿no? De estímulos que preceden y están presentes cuando se emite una conducta. Son descriptivos totalmente. Por ejemplo, vamos a poner acá, ¿no? En la conducta, ¿no? Que el niño le cueste, no quiere salir a exponer. La consecuencia que vendría a ser estímulos o conjunto, ¿no? De estímulos que sigue a la conducta, que se quiere analizar, que está afectando, ¿no? Que aumenta o disminuye a la. Entonces, eso nos dice Froxan, Andrés, Stahl, Pereira y Trujillo en el año 2020, que nos habla acerca de un antecedente, la conducta, ¿no? Y la consecuencia que se tiene que analizar, ¿no? Que esta afecta, ¿no? En el mantenimiento, ¿no? Aumento o disminución de una conducta. Ahora, si bien es cierto, vamos nosotros a identificar, me dice Débora que no se escucha. ¿Se escucha, chicos? Me parece, o de repente su audio de ella. ¿Alguien tiene por ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se escucha o no? Ay, sí se Sí, se escucha. escucha. Muy buenas noches. Muy buenas noches, hija, gracias. Ahora, ¿por qué nosotros le vamos a llamar un análisis funcional, chicos? Nunca se olviden que esta herramienta, por ejemplo, ustedes van a escuchar talleres, van a escuchar cursos de análisis funcional, es amplio, es bien amplio. ¿Por qué? Porque para cada caso que tú vas a trabajar tienes que analizar diferentes conductas, diferentes situaciones y diferentes estímulos también que tú vas a identificar, que tú tienes que ir trabajando cada uno de ellos y que vas a querer de todas maneras trabajar con los participantes, mamá, papá, tíos u otros familiares, los tienes que incluir en tu paquete de análisis y sobre todo de tratamiento, ¿ya? Entonces, es un instrumento explicativo, ¿ya? Porque equivale a la explicación del problema, pero ya en términos más científicos. Contempla cómo se ha desarrollado y por qué se mantiene ese comportamiento problemático. Porque pega, porque llora, porque grita, porque miente. ¿Y qué variables disposicionales influyen en el mismo, ¿no? También nos aporta bastante rigurosidad a la labor clínica. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser más específicos y nosotros vamos a detallar por qué está pasando esa conducta. Y eso, chicos, nosotros lo identificamos a la hora que manejamos terapia, chicos, es con cuadros. Y eso nos va a ayudar muchísimo en cualquier campo, porque basta que tú manejes ya lo que es un análisis funcional, pues estás preparado para lo que es una evaluación de una intervención bien objetiva. ¿Ya? Y es la principal herramienta que tenemos nosotros los psicólogos para poder explicar en términos científicos ese comportamiento del niño, del adolescente. Lo que hacemos, ¿no? Lo que pensamos, nuestras reacciones emocionales. Sobre todo, chicos, cuando hablamos acerca de la conducta, si bien es cierto, vamos a notarnos qué emociones están también, pero el tiempo de duración, ¿no? ¿Cuántas veces se presenta al día? Van a haber otros términos que ustedes también van a incluir en ese análisis funcional. Ahora, también va a orientar la intervención y aumenta su eficacia, porque si tú detectas bien cuáles son los estímulos, cuáles son las conductas blanco, ponemos también conducta blanco, ¿ya? Y también la consecuencia, ese paciente va a disminuir sus conductas disfuncionales y van a poco a poco, ¿no? A tener conductas proactivas, van a tener conductas más adaptativas y nuevamente vamos a llegar a la funcionalidad. Incluso vamos a desarrollar unas habilidades, otras habilidades que tal vez tenga el paciente,
¿ya? Nos sirve como orientación, ¿no? A la intervención y aumenta su eficacia. En ese punto nos vamos a centrar también. No íbamos lo que es a trabajar, ¿no? Permite establecer los objetivos de intervención y seleccionar las estrategias. ¿Por qué? Porque en base a esa conducta, ya va a haber diferentes estrategias y tú vas a escoger la más adecuada, una técnica más objetiva para ese paciente, teniendo en cuenta su personalidad, para poder modificar su conducta, ¿no? E instaurar las más adaptativas. Ahora, ¿tiene base científica? Claro que sí. La OMS incluso lo respalda. Lo que las personas hacemos, pensamos y sentimos puede ser explicado por unos procesos de aprendizaje, ¿no? Que han sido demostrados experimentalmente. Por ejemplo, si de repente la mamá siempre se preocupa, siempre le ha transmitido preocupación al niño durante su infancia, el niño también va a tener pensamientos que de repente le van a limitar a realizar diferentes actividades. De repente le van a limitar a que puede enfrentar diferentes problemas. Entonces, esos pensamientos, ya que lo vamos a trabajar mediante técnicas, ¿no? El caso pensamientos, ¿no? Que son negativos, como por ejemplo, no voy a poder, mis trabajos me van a salir feos, no creo que pase el año, no creo que salga bien en ese curso, soy malo para las matemáticas, ¿no? Ese tipo de pensamientos también lo vamos a identificar. ¿Y por qué aparecen esos pensamientos? ¿Por qué? Porque tal vez en la infancia han recibido ciertos mensajes y ellos han llegado a formarlos parte de sus creencias de no puedo. Y eso vamos también a cambiarlo, que se viene a trabajar con estrategias ya de modificación de pensamientos para trabajar esos pensamientos distorsionados, ¿ah? Y hacerlos más adaptativos, más funcionales, ¿no? Entonces, la base científica va a ser explicada por procesos de aprendizaje, que puede haber sido durante su infancia y con sus primeros, digamos, cuidadores. También, el análisis funcional resulta más explicativo, es verdaderamente útil y menos estigmatizante que una etiqueta diagnóstica, ¿ya? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Los diagnósticos, chicos, son descriptivos globales, son descripciones globales. Dicen en qué problema encasillar a la persona, ¿no? Quizás ansiedad, depresión u otro trastorno, pero no explica ya qué es lo que pasa concretamente y por qué tanto, porque como les vuelvo a mencionar, es cierto, van a tener su diagnóstico tal vez, pero cada uno difiere en la conducta. Por tanto, ¿no? Resultan poco útiles para entender el problema. No vamos a generalizar, vamos a hacer particular al niño o adolescente, ¿no? Para planificar su intervención. Y además va a favorecer la pasividad y la indefensión. Ahora, en ese proceso, chicos, que también vamos a trabajar la particularidad, también vamos a considerar, ¿no? Sus factores protectores. Vamos a considerar, digamos, los puntos más fuertes de nuestro paciente. Quizás puede ser un muy buen alumno, de repente tiene actividades de ocio que le generan cierta satisfacción. Vamos a trabajar eso también dentro de terapia. Entonces, vamos a utilizar los puntos fuertes, como también vamos a tener en cuenta los puntos débiles de nuestros pacientes. Entonces, vamos a identificar, ¿no? Los antecedentes de la conducta. La conducta tiene lugar, ¿no? ¿Dónde se desarrolla? Puede ser en casa, puede ser en la calle, puede ser de repente con el primer enamorado como los adolescentes, de repente cuando va a exponer, de repente cuando sale a la calle, de repente cuando va a bailar en una actuación, cuando hay una fiesta, cuando puede haber un cumpleaños, ¿no? Vamos a ver en qué lugar aparece esa conducta, ¿ya? También ocurren situaciones concretas que tú lo vas a visualizar cuando de repente está al frente y va a exponer, de repente, solamente cuando expone empieza de repente a tartamudear, se pone rojo, empieza a sudar, empieza su inquietud motora, y esa es una situación concreta, ¿no? Con o ausencia de otros, también que de repente quizás al salir de repente de casa está con ese miedo, esa preocupación de que algo le pueda pasar. Puede ser niño, puede ser adolescente, ¿ya? Porque también hoy en día hay padres que sí los mandan a sus niños a comprar o que vayan a estudiar a clase, al colegio. Entonces, ¿pueden suceder esas conductas en la calle? Claro que sí. Ejemplo, ¿no? Invitación a un evento social. Le han invitado quizás al joven a un cumpleaños. Entonces, vamos a ver qué pasa en esa conducta.
Y ahí viene, ¿no? Identificar parámetros de conducta, ¿no? Vamos a describir y definir la respuesta, ¿no? Señalar la frecuencia, miren, esos puntos tienen que tenerlo muy bien en cuenta porque esa es la línea base y eso también lo vamos a ver dentro de terapia, vamos a aprender en terapia. Vamos a identificar frecuencia, duración y la intensidad. Quizás el adolescente puede sentir en ese momento miedo, quizás 8 de 10, quizás aceleración cardíaca, también va a sentirlo quizás, supongamos, ¿no? 9 de 10 y puede haber una intensidad también. ¿Cuánto tiempo? Puede ser de 8, 10, 15 minutos y si de repente por ahí puede empezar sus primeros ataques de pánico, puede durar 15 minutos hasta como máximo 30 minutos. Entonces, ese va a ser la conducta donde de repente empieza a sentir aceleración cardíaca, sudoración, mareos, ¿no? Durante 15, 20 minutos. Y esa conducta se va a identificar. Entonces, ese es un parámetro de conducta que está en un análisis funcional. Y ahí vamos teniendo en cuenta, ¿no? Para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo con el paciente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Respuesta de ansiedad, sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca y qué sé yo, mareos, ¿no? O puede suceder dolor de estómago. Entonces, miren lo que está pasando. Identificamos antecedentes. Ah, le han invitado a un cumpleaños. Siguiente, ¿qué pasa en el trayecto, no? De repente, porque le está obligando, tal vez, o de repente porque es una amiga de salón, si no va, de repente lo va a molestar. En ese trayecto y empieza a sentir sudoración, aumento de la frecuencia cardíaca, mareos, malestar estomacal. Ahí te vas a dar cuenta que hay conductas, pero ya hay somáticas. Y luego, después de sentir esto, ¿qué pasa? Ahí viene la consecuencia, ya que sucede inmediatamente después de que la persona realiza la conducta. Se queda en casa, entonces quizás está saliendo a casa, empieza esa ansiedad, esa sudoración, palpitación, aumenta la frecuencia cardíaca y puede estar llegando a la esquina, pero siente todas esas sensaciones, síntomas, inmediatamente se regresa. Prefiere quedarse en casa, inventa muchas o cualquier excusa para no poder asistir. Y eso, el llegar a casa y encerrarse con esa excusa, aumenta, ¿no? La respuesta de evitación, ya no asiste, pero esa es una respuesta de ansiedad. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Si bien es cierto, esa tercera consecuencia, es el punto 3, la consecuencia sucede inmediatamente después de que la persona realiza la conducta, ¿ya? Ahí viene lo que podría ser el castigo. Reduce la frecuencia de emisión de la respuesta. Es cierto, se regresa a casa, ya dejan, esas sensaciones dejan de aparecer. Reduce totalmente la frecuencia cardíaca, empieza a respirar correctamente, ¿ya? Y se empieza a sentir más tranquilo. Es un castigo, porque está evitando también salir de la casa. Pero, ¿qué pasa a largo plazo? Esa ansiedad va a aumentar. O sea, por un momento va a desaparecer, pero la conducta se va a mantener. Cada vez que aparezca de repente esos síntomas, va a inventar cualquier excusa, pero va a evitar salir de casa, porque ese es un lugar seguro para él, para evitar toda esta sintomatología. Entonces, va a ser ¿qué? Reforzador positivo, negativo. ¿Por qué? Porque aumenta la probabilidad de la emoción de esta respuesta. Entonces, ¿este problema se va a mantener? Claro que sí, chicos, que son conductas ansiosas que está evitando, pero a la vez esa conducta problema va a ir sin no. ¿Se mantiene o bien va y no? ¿Ya? Entonces, ese es otro punto bastante importante que sí me gustaría que ustedes vayan anotando, porque ustedes tienen que aprender poco a poco qué características tiene que ir en el punto A, B, C, ¿ya? Ahora, para llevar a cabo este análisis resulta útil el uso de registros, lo que les comenté hace un momento, ¿no? Voy a hacer un cuadro y sí se les va a entregar dentro de clases, ¿no? Los cuadros que ustedes van a trabajar con cada uno de sus pacientes, que van a hacer que ellos identifiquen, ¿no? Lugar y hora, ¿no? Situación, que aparezcan las emociones, y ahí pueden poner miedo, llanto, rechazo, frustración, van a colocar ahí dándole un puntaje, ¿ya? Una valoración. Entonces, eso ustedes le van a enseñar a sus pacientes,
Porque si bien es cierto, nosotros en terapia vamos a hacer los que ellos se identifiquen con el cuadro, siempre les vamos a dejar ciertas tareas. ¿Por qué? Porque después de cada sesión ellos tienen que continuar y seguir avanzando en su terapia, pero con tareas para la casa. Y poco a poco ir viendo qué conductas, problemas aparecen, pero a la vez, a través de esa conducta, problema, van a identificar pensamientos irracionales. ¿Qué pensamientos detiene a ese paciente y hace que se sienta más ansioso? Y esa es la técnica del ABC. Entonces, ese análisis ya va a ser un uso de registros y le va a permitir comprender en qué situaciones es más probable que se produzca esa respuesta que va a generarle malestar y qué elementos favorecen al mantenimiento de las mismas conductas inadecuadas. Van a buscar de repente, ¿no? Incluso están algunos estímulos que pueden ser algunos familiares. Quizás que la mamá diga, ya hijito, si te sientes mal, ya no vayas, no te preocupes, no vayas, no vayas, que yo te ayudo ya. Incluso hay pacientes, chicos, que los papás permiten, ¿no? Que ante ese miedo que aparezca inmediatamente, ellas quizás por querer salvaguardar, ¿no? Hacen que esa conducta inadecuada se mantenga. Y con ellos también vamos a trabajar de manera. Este es un análisis funcional y ustedes van a tener que aprender a identificar, ¿no? Los antecedentes, ¿no? Situación específica. Eso van a enseñarle a sus pacientes para que aprendan a marcar dónde sucede, cuándo, son lunes, miércoles, de repente de lunes a viernes en el colegio, ¿no? ¿Ante quiénes? Está la profesora, están los alumnos, están los padres, están de repente personas extrañas y van a aprender a anotar. La parte cognitiva, ¿no? ¿Qué pensamiento previo aparece en la conducta? De repente aparece un recuerdo, ¿no? Que inmediatamente se le viene a la mente, ay no, por ahí quizás me intentó morder un perro, me asustó mucho. Entonces, pueden venir esos recuerdos con imágenes, la parte emocional, qué sensaciones, ¿no? Escalofríos, preocupación, miedo, temor, angustia. Ahí van a aprender a notar causas sociales, ¿no? Causas de origen familiar, causas de origen de pareja, de amigos, de otros individuos relacionados. Allí viene también a considerar algo que nunca se deben olvidar, chicos, son los aspectos individuales. Cada paciente difiere, ¿ya? En edad, definitivamente con los niños se trabaja diferente que un adolescente. El sexo, tanto lo que es masculino y femenino, que también tienen sus características diferentes. De repente, si es que hay una historia de enfermedad que también se considera en tratamiento, porque algunos ya, por ejemplo, en técnicas de relajación, si de repente sabemos que es una persona que tiene una discapacidad, ya chicos, vamos a enfocarnos más en una técnica, por ejemplo, de relajación diafragmática. Entonces, teniendo en consideración eso, ya, cada técnica tiene que ir acorde a la necesidad y la particularidad del paciente, ¿no? Historia de accidentes o traumatismos también tienen que considerar antecedentes psicológicos, ¿no? Si de repente tiene algún trastorno neuropsicológico o neuronal. También van a considerar qué conductas específicas, ¿no? Lo que hace el paciente en términos de comportamiento, los sentimientos, ¿no? Sensaciones de reforzamiento o de castigo. La parte cognitiva, ¿no? Pensamientos presentes cuando tiene esa conducta, cuando el desarrollo de la acción, ¿no? Por ejemplo, cuando ya está ahí en un frente, en una exposición, ¿no? Pensamientos presentes, no lo voy a hacer, no voy a poder hablar, se van a burlar de mí, quizás con fobia social, van a notar durante el desarrollo de la acción y de repente se quede en silencio, ¿no? Fisiología, síntomas específicos que presenta el paciente en ese momento, dolor de estómago, sudoración, mareos, anoten. Las contingencias también van a ser muy importantes que lo noten. ¿Por qué? Porque eso van a ver, ¿no? Si está a corto o largo plazo, mediano plazo también, ¿no? Lo que obtiene o evita, ¿no? De inmediato a la realización de la conducta. Las sensaciones que se han generado inmediatamente tras la acción, pensamientos que surgen a partir de tal acción, ¿no? Valorización personal del hecho, ¿no? Si se siente incómodo, cómo hace su autoestima. Consecuencias, vamos a ver si está mediano a largo plazo. Entonces, esto es lo que van a aprender ustedes y también le van a enseñar a sus pacientes que lo identifiquen para poder trabajar lo que es
términos en problemas de ansiedad y en otros trastornos. Pero ahora nos vamos a centrar más en lo que es algunos síntomas, algunos de los trastornos de ansiedad. Por ejemplo, ¿no? En el caso de agorafobia y otras fobias, ¿no? ¿Qué pasa con aquella persona? La persona intenta evitar la ansiedad, que se presenta en situaciones concretas, ¿verdad? Y para no experimentar esa ansiedad, evita directamente acudir a ciertos lugares, ¿no? Que le corresponde, ¿no? Que prácticamente lo limita y tienen sienten una limitación vital, ¿no? Y ahí vienen, ¿no? Las situaciones. Quizás el haber experimentado ansiedad en situaciones concretas, porque quizás ya expusieron o de repente iban a exponer y empieza ese miedo, ¿no? Y tener que afrontar esas mismas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El que vaya a un metro, ascensores, en el caso de la agorafobia, ¿no? Ascensores, lugares cerrados, multitudes, etcétera. ¿Qué pensamiento le vienen a aquellas personas? Me voy a volver a, ¿qué se me va a volver a pasar en cuanto a las sensaciones? Por ejemplo, la taquicardia, la aceleración en cuanto a la respiración, y va a pensar, no lo resistiré, me voy a morir, me puede pasar algo. Pensamientos dentro de una agorafobia. ¿Qué emociones presenten en ese momento o qué sensaciones físicas aparecen? Dolor en el pecho, taquicardia, sensación de ahogo, temblores, malestar abdominal. Pero miren lo que sucede. Acá se van a centrar bastantes. Ustedes van a identificar esos pensamientos, ¿no? Como por ejemplo, me va a volver a pasar. No lo voy a poder resistir. Me va a pasar algo. Me voy a morir. ¿Qué pasa cuando aparece ese pensamiento? Entonces el paciente va a mirar, bastante gente, me va a venir ese malestar, no lo voy a resistir, ya no voy, huyo. Entonces, ir con condiciones, ¿no? ¿Qué va a hacer? Si de repente no va o huye, ya, de repente va a ir acompañada siempre de una mamá o de un familiar que tenga más confianza. Por ende, ¿qué va a suceder? ¿No? Como resultado, experimentamos una sensación de alivio, ¿no? Inmediatamente, porque quizás ya dejamos de ir a ese lugar o porque sentimos seguridad que alguien nos acompañe, pero además aprendemos ya a comportarnos así que en el futuro. ¿Por qué? Porque esa conducta va a reducir el malestar en cuanto a la ansiedad. Entonces tiene un aprendizaje que es inadecuado. Y bueno, como podemos ver en base a ese análisis a mediano y largo plazo, lo que sucede es una pérdida de oportunidades en distintos ámbitos de la vida de la persona, ¿no? Relaciones íntimas, relaciones sociales, familia, trabajo, estudios, ocio, crecimiento personal. Entonces, eso también puede suceder en una fobia. En una fobia, chicos, ¿qué va a pasar con los adolescentes? Los adolescentes, ¿no? Quizás el que de repente hayan salido al frente en algún momento de su vida y que tal vez por ahí alguien se haya reído en voz alta, ¿ya? Y que su pensamiento aparezca y diga, se están burlando de ti. Seguramente hice algo no vergonzoso. Me siento humillado. Sus pensamientos inmediatamente aparecen, ¿no? Se van a volver a reír de mí, me siento avergonzado, estoy haciendo el ridículo, mejor me voy a sentar. Aparecen esos pensamientos de manera inmediata. Entonces, ¿qué va a pasar? Mire, y aparte de esos pensamientos aparecen obviamente, ¿no? Quizás malestar, ¿no? Dolor de estómago, pues ruborización, lo que es respiración no acelerada, temblor en las piernas, ¿no? Inquietud motora. Y en base a esa fobia social, ¿qué va a hacer? Va a ir de repente, pedir permiso para ir al baño. O antes de repente, cuando justo va a exponer, inmediatamente pide permiso y dice que se siente mal, huye de la situación y evita salir a exponer. Huye. Entonces, ¿ahí qué hace? ¿Qué está pasando ahí? Como resultado, ese adolescente se va a sentir aliviado, pero se va a sentir aliviado por un momento. ¿Por qué? Porque ha aprendido ya a comportarse así para reducir ese malestar, esa ansiedad y por lo tanto esa conducta se va a repetir a futuro. Ante diferentes situaciones que sean eventos sociales, va a aprender diferentes conductas, ¿no? En la cual él va a generar, nuevamente se va a mantener lo que es la ansiedad. Y a mediano o corto plazo, mediano o largo plazo, nuevamente va a suceder una pérdida de oportunidades, no se va a poder desenvolver en otros campos sociales, ¿no? Y va a alterar, sobre todo en el aspecto académico, ¿ya?
Sigamos. Bien, vamos a poner este pequeño ejemplo. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Tenía otro cuadrito. ¿Alguna duda hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten todo lo que ustedes puedan para que ustedes sepan también y conozcan lo que son análisis, sobre todo el análisis funcional. Ahora, les voy a presentar un cuadradito ya. A ver, déjenme ver. A ver, a ver. Déjenme ver aquí. A ver. El análisis funcional, chicos, los vamos a trabajar en lo que es la depresión, sobre todo lo que es ansiedad, pero también en modificación de conducta, chicos, ¿ya? Modificación de conductas, ¿para qué? Para reducir rabietas, pataletas, en caso de los niños con conductas que son de repente de violencia y de repente conductas oposicionistas, también vamos a poder identificar, ¿no? qué conductas tenemos que poco a poco ir identificando y trabajando con diferentes técnicas para reducirlos. ¿Ah? Entonces, a ver, entonces, a ver, aquí les voy a presentar un cuadrito. ¿Alguna duda, chicos? Les presento otro cuadrito. Hay fichas que también van a poder ustedes aprender a manejar dentro de lo que es la parte de tareas para la casa. Me hizo una consulta. Dime, hija, te escucho. Este, en este tema de la modificación de la conducta, el niño llega a modificarla al 100% o solamente es un paliativo. No, hija, si llega a reducirlo. ¿Por qué? Porque aprende diferentes técnicas. No es que sea paliativo. En realidad, la terapia no es de un día. La terapia son varias sesiones. Y en cada sesión ustedes tienen que identificar ciertos pensamientos, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Si el niño piensa, ¿no? No lo voy a lograr, soy un pésimo alumno, y por ende, con ese pensamiento siente tristeza, frustración, miedo, ansiedad y mantiene esa conducta, quizás ya no presente el trabajo, espera que le pongan de frente mala nota por ese miedo a sentir vergüenza, ¿no? El niño quizás no se está dando cuenta que quizás no puede ser un excelente alumno, quizás en comunicación, pero es muy bueno en matemáticas, es muy bueno en otras áreas, y ayudarlo a que descubra ese tipo de habilidades va a hacer que él normalice. Y ojo, porque somos o no somos, chicos, nosotros, digamos, expertos en todas las áreas. ¿Somos expertos en todas las áreas? No, ¿No? no, Y no. eso, ese sin querer, los chicos llegan aprendiendo en la secundaria, ¿no? Que tengo que ser excelente en todos los cursos. Tengo que sacar muy altas notas en todos los cursos y no seré un excelente alumno. Algunos crecen con ese pensamiento. ¿Y saben por qué? Porque los padres desde pequeños les han enseñado que si no sacan 20, que si no sacan 18, son pésimos, no sirven para nada. Y sin querer, ellos han internalizado esos pensamientos. Por eso cuando a veces, por ejemplo, yo tengo pacientes que tienen 15, 16 sacan notas, y por ese mismo tipo de problema han venido, ¿no? Que rompían la hoja y lo rayaban, tiraban, venían, ¿no? Y los padres como que sí se daban cuenta, ¿no? Se indican, algo está pasando con mi hijo, está rompiendo sus hojas del cuaderno cada vez que saca baja nota. Y ahí voy comprendiendo, ¿no? ¿Desde dónde viene ese pensamiento que si no me saco 20 no seré un excelente alumno? Señora, a ver, vamos a hacer un análisis, ¿cómo fue de pequeño? Ay, señorita, yo he sido bien exigente, he sido muy estricta con él, siempre le he pedido buenas notas, si no para mí no vale nada, ¿no? Y aparte que no trabaja, no hace nada, que simplemente estudia, que tiene que traerme
siempre de 18 para arriba, ¿ya? Entonces, él ha aprendido. Y ojo, la frustración, eso no es normal, chicos. Eso no es normal. Todos nos frustramos en algún momento, ¿sí o no? O todo tiene que salirnos perfecto para Claro. ser Sí, y si el padre en algún momento, porque el terapista le va a decir, ¿no? Tantas sesiones tienes que llevar, tantas, ¿no? Entonces, si en algún momento interrumpes, o sea, por situación económica, porque eso cuesta, esto es como que regresa al inicio, o Sí, mija, por eso es importante, ¿no? Y siempre les digo a los pacientes, ¿no? Esto es un aproximado de tantas sesiones, ¿no? ¿Por qué? Porque cada sesión, hija, tiene un objetivo. Por ejemplo, la segunda sesión de terapia para la ansiedad, ¿qué va a aprender mi paciente? Voy a enseñarle a reducir la ansiedad con técnicas como respiración diafragmática, incluso lo que es la parte de imaginería voy a trabajar bastante, relajación muscular de Jacobson u otras técnicas, dependiendo de mi paciente. Si es niño, pues puede trabajar, ¿no? Con la técnica de relajación, pero de repente utilizando imaginería, ¿no? Con la casita de la tortuga y todo ello. Pero con un adolescente ya es diferente. Imaginería, ¿no? Podemos de repente llevarlo a lo que es una imagen de la naturaleza, pero siempre les pongo un fondo musical, que sea suave, y yo voy con esa guía, ¿no? Imagínate que estamos en la naturaleza, escuchamos los sonidos del río, entonces tú vas guiando. Cada sesión, hija, cada sesión tiene un objetivo. Y en base a ese objetivo voy trabajando una sintomatología que presenta mi paciente. Es por ello que se tiene que identificar, es completo. El paciente tiene que tener en claro que cada sesión va a trabajar una sintomatología, va a trabajar un problema y por ende puede ser 10, 11, 12, 13, 14 o quizás más sesiones de acuerdo, pero a su temática. De eso se trata, hija. Y eso tiene que saberlo el paciente desde inicio de terapia. ¿Ya? Por eso es importante, al menos chicos, yo lo trabajo eso bastante en lo que es en el hospital y en las clínicas, porque es apoyo al tratamiento. Yo trabajo directamente con apoyo al tratamiento, hasta incluso trabajo con ellos lo que es la exposición en vivo, que eso también ustedes van a trabajar en trastorno por estrés postraumático, que se puede presentar en niños, claro, que se puede presentar en adolescentes también, en adultos también, chicos, que son propios de la ansiedad. Hasta eso ustedes tienen que trabajar. Yo ahora estoy trabajando con un ludópata y también con una señora, una señora, es una jovencita, pero tiene trastorno por estrés postraumático. Ha tenido eventos de violencia, quizás que una señora quiso no hacerle daño con un objeto, ¿no? Con el pico en una construcción. Entonces ella tiene miedo ir a esos lugares donde hay construcciones. Entonces, ¿qué se trabaja con ellos? Hay diferentes técnicas, pero ahora quizás ya es la novena, la 10ª sesión, donde yo voy a trabajar técnica de exposición en vivo. ¿Ya? Pero ya, yo tengo que explicar, cada sesión tiene un objetivo, y en ese objetivo ella ya está, por ejemplo, para llevarla a lo que es exposición en vivo, porque ya no presenta tanta ansiedad, su ansiedad que ingresó con el 9 de 10, ahora está en un 4 de 10, entonces voy a trabajar exposición en vivo. Eso es lo que van a aprender ustedes, de cada tipo de problema, diferentes técnicas para poder manejar la ansiedad, y no solamente la ansiedad, sino otro tipo de problemas o trastornos psicológicos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hasta ahí me comprendiste, hija? sí, correcto, correcto. Muchas gracias. Hija, sí. Entonces, chicos, sea para depresión, ansiedad, son diferentes, muchas técnicas, ¿ya? Pero sí tenemos que tener en claro que cada caso tiene diferentes pasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De sí o sí, la técnica de relajación va entre la segunda y la tercera sesión, o ambas sesiones en caso su nivel de ansiedad sea muy alto de nuestro paciente, sea niño o adolescente. En caso de esos pensamientos distorsionados, como el que les estoy presentando, por ejemplo, en caso de fobia social, también vamos a trabajar, por ejemplo, este pensamiento, ¿no? Me van a ver hacerlo, se van a dar cuenta de que estoy nervioso, no sabré qué decir, me van a criticar, me van a rechazar, se van a reír de mí, voy a hacer el ridículo. Estos pensamientos, chicos, que te generan ansiedad, que te produce que evites salir a exponer, que te hacen que huyas de esa situación o que de repente busques el alcohol o bebidas que son tranquilizantes, va a hacer que esa conducta inadecuada se mantenga.
¿Qué tienes que trabajar acá? Por ejemplo, en caso de la ansiedad, tú vas a trabajar estos pensamientos o creencias distorsionadas. ¿Por qué? Porque sí es cierto, todos tenemos quizás un cierto grado de temor al exponer, que es normal, pero algunos sienten de repente esos pensamientos y esa sintomatología ya que lo han de repente distorsionado, ¿ya? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entrar a tallar tipo de pensamientos distorsionados hoy prácticamente, ¿no? Que son funcionales, hacerlos uno más adaptativos, ¿ah? Que aprendan a identificar, ay, por favor, ahí su audio. Entonces, que aprendan a identificar, porque ahí ustedes donde van a enseñarles a sus pacientes a que identifiquen esos pensamientos negativos, a que identifiquen esos pensamientos irracionales. Y ojo, esos pensamientos también ustedes los van a ir registrando con el paciente. Y va a haber, se pueden hacer 2 o 3 sesiones, según el tipo de pensamientos que se presente, van a trabajar para que lo debata, para que haya un análisis y que el paciente se logre dar cuenta qué tan irracional puede ser su pensamiento, qué tan limitante puede ser ese pensamiento. Es cierto, por ejemplo, ese primer pensamiento, me van a ver hacerlo, me van a ver que voy a salir a exponer. Es cierto, todos nos van a ver, quizás salir a exponer, quizás algunos puedan estar de acuerdo, quizás otros no, pero cada uno tiene su propia idea, su forma de pensar. Pero si el paciente ya definitivamente lo hace, va a enfrentar los miedos y también no va a permitir que algunos también puedan dar su crítica constructiva. Y está bien. Entonces vamos a identificar esos. Por ejemplo, ¿no? Que de ahí también vamos a trabajar lo que son habilidades sociales, porque eso puede ser en la novena, décima, no dependiendo del problema, novena, décima o 11ª sesión, habilidades sociales. ¿Para qué? Para que el paciente aprenda, ¿no? A iniciar una conversación, a mantener una conversación o culminar y que aprenda sobre todo técnicas para poder enfrentarse a diferentes situaciones sociales, que va de la mano con ese tipo de tratamiento en cuanto a fobia social. ¿Ya? Entonces, ahí, en base a la particularidad, es donde nosotros vamos a manejar diferentes técnicas y dentro de cada sesión siempre va a haber, ¿no? Un objetivo que tenemos que lograrlo sí o sí. ¿Ya, chicos? Entonces, definitivamente ustedes van a aprender un montón, porque ese es un trastorno, nada más. Es un trastorno dentro de la ansiedad. La ansiedad, el trastorno de ansiedad es amplio, es muy amplio y para cada caso es diferente. Y para cada, digamos, persona o características de la personalidad se trabaja otras cosas. Y eso también lo van a aprender dentro del curso. Y ojo, no solamente se trae un ejemplo, porque cada paciente puede mencionar, o cada alumno puede mencionar que tenga un caso y lo podemos manejar y debatir en clase, que eso también les va a ayudar muchísimo para que ustedes aprendan, sobre todo, ¿no? Que hay diversos casos, no solamente uno, son diferentes edades, ¿ya? Y eso es aprendizaje, ¿ya, chicos? ¿Sí? Entonces, esa ha sido la clase de hoy a modo breve, ¿no? Solamente con 2 tipos mínimos, así rapidísimo de lo que es la ansiedad. Porque como les voy a repetir, la ansiedad es bastante amplia, ¿ya? Y también hablar acerca de la medicación también es otro punto que nos va a ayudar a que también nuestro paciente mejore al 100%, ¿ya? Y sobre todo, que el aprendizaje no está corto, está largo. ¿Ya, chicos? Entonces, un gusto de haber trabajado este tema hoy día con ustedes, lo que es el análisis funcional, que se aplica en diferentes tipos de trastornos, modificación de conductas, trastornos del neurodesarrollo, que son también, se incluye dentro de ello lo que es retraso mental o discapacidad intelectual, que también se puede trabajar análisis funcional, ¿no? Que lo van a aprender a llevar en el curso, ¿ya, chicos? Entonces, mañana los espero con algunas técnicas que se va a trabajar para la ansiedad con niños y adolescentes. Eso viene Miss, mañana. ¿Ya, chicos? Sí, dime, hijo. voy a compartir una presentación para poderle culminar el tema de la segunda clase del día de hoy. Ok, hijo. Te doy pase. Gracias, Muchas Carol. gracias. Decimos participantes, en este caso hemos culminado la segunda clase del día de hoy. Si me logran escuchar, le voy a hacer una presentación. Gracias, chicos. Sí los leo. Ahí te doy pase, ahora sí, Jaro. Ya, sí me escuchan, ¿verdad? Sí se escucha, hijo. Ya.
Para los participantes que están interesados en obtener la certificación, el material de estudio y las clases que ha mencionado la Magíster Betty, se pueden contactar de manera interna conmigo. Nosotros también actualmente la terapia cognitiva conductual es un tipo de terapia psicológica que va a tratar, en este caso, varios casos de trastornos. Le va a facilitar a ustedes poder obtener y poder atender casos de TDAH, que significa trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno de neurodesarrollo que afecta la capacidad de una persona para concentrarse y controlar la impulsividad. Entonces también va a poder manejar lo que es el TAC, ¿no? Que son trastornos de ansiedad generalizada, tipo de ansiedad, estrés, pánico incontrolable, ¿no? Autolesiones, grito y llanto son algunos síntomas que ustedes van a poder manejar, ¿no? Dentro de una especialidad que nosotros le vamos a brindar, ¿no? También van a poder manejar casos de autismo, que son trastorno del espectro autista, que en el país está aumentando un 10% y es una especialización la cual está en bastante demanda en estos días. Tenemos varios casos, en este caso depende del nivel de autismo, que son leve, moderado y severo. Actualmente la Magíster Betty va a tener lo que es un diplomado de terapia cognitiva conductual. Se va a empezar el jueves 9 de mayo en un horario de 8:30 a 10:30. Les estoy compartiendo actualmente el temario para que lo puedan revisar. Es un periodo de 8 meses, son 32 sesiones. Es una vez por semana y 4 veces al mes. Nuestras universidades en este caso son la José Faustino Sánchez Carrión y Enrique Guzmán y Valle de la Cantuta. Les estoy compartiendo actualmente los grados académicos de la Magíster Betty Luz para que ustedes puedan ver y conocer actualmente quién va a brindar actualmente la capacitación en este periodo de 8 meses. Actualmente estas universidades tienen más de 30 años de prestigio y están licenciadas por el ente regidor SUNEDO, la cual su certificación universitaria va a ser válida por 1.200 horas y 32 créditos en su malla curricular. En todo caso, tengan alguna consulta adicional, yo he estado compartiendo lo que es el enlace, me pueden hacer cualquier consulta. Actualmente estamos en cierre de inscripción. Me pueden brindar, en este caso, algunos datos que necesiten adicional para poderlos atender. Estoy para poderlos atender. Muchas gracias por su participación el día de hoy y los espero el día de mañana. Quedo atento a cualquier consulta que tenga pues, de manera interna. Buenas noches. Gracias, Carol. Chao, chicos. Bye, bye. Chao, muchas gracias, licenciada. Nos vemos, chicos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Chicos.